buenos días, buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy. Yo soy Carla Izcara, miembro del equipo técnico de Albasud, y hoy estoy moderando este seminario que hemos organizado con la red de Transforming Tourism Initiative, que pueden ver en la pantalla. Si alguien aún no nos conoce esta red, a nuestra red les invito a visitar nuestra página web, donde explicamos cómo nace la iniciativa y quiénes formamos parte. Entonces, el seminario de hoy, The Unseen Majority, forma parte de una serie de seminarios que organizaremos alrededor de la economía y el trabajo informal en el sector turístico. En la sesión pasada hablamos sobre el trabajo informal de las mujeres y ejemplos dentro del sector turístico y ya está disponible el vídeo en YouTube. De hecho, aquí mi compañera Angie acaba de compartir por el chat el vídeo de la sesión, así que si lo quieren consultar ahí está disponible. Y en esta segunda sesión lo que haremos será hablar sobre la autoorganización y trabajo informal. Entonces, el vídeo también estará disponible la semana que viene o como tarde la siguiente en el canal de YouTube de Albasud, pero lo vamos a difundir por todas las redes, así que si alguien hoy no ha podido estar o se tiene que marchar antes, que no se preocupe, que podrá recuperar el contenido. Dicho esto, recordar únicamente algunos aspectos técnicos. Grabamos la sesión, así que si alguien no quiere salir, que apague su cámara. También pedimos que no enciendan sus micros para que no haya interferencias en el sonido y les invitamos a ir dejando comentarios, preguntas y dudas por el chat. Así que sin más dilación voy a pasar a presentar a los ponentes de hoy. En primer lugar, bueno, hoy nos acompañan Pilar, Lamini, bienvenido, un hola especial para ellos. Y bueno, primero voy a presentar a Pilar, que va a ser la primera en intervenir. Pilar trabaja en el rol de Global Advocacy Strategy and Informal Economy Analyst para StreetNet International, así que hoy está en representación de esta red internacional. Pilar ha pasado una parte significativa de su carrera documentando y analizando las tendencias globales de los trabajadores en la economía informal, con un enfoque particular en la venta ambulante. Pilar también ha trabajado extensamente con socios globales en esfuerzos conjuntos de incidencia y promoción de ciudades incluyentes. Un enfoque particular ha sido asesorar y facilitar el trabajo de incidencia en la región de las Américas. Al mismo tiempo, ha desarrollado, implementado y facilitado el desarrollo de capacidades de políticas urbanas con organizaciones de vendedores ambulantes en todo el mundo. Y también ha desempeñado un papel activo en el proyecto de comercio transfronterizo informal de StreetNet International y ha ayudado a desarrollar una relación entre StreetNet International y ONU Habitat, con una próxima colaboración en el proyecto de espacios públicos. Así que hoy la intervención de Pilar va a ser un poco un marco de presentación para todo lo que vamos a charlar, así que muy contentas de tenerte aquí y te escuchamos, Pilar. Gracias. Gracias, querida Carla. Thank you very much, Carla. So I'm going to do my intervention in English today. So for the ones that haven't chosen yet the interpretation, just go to the little icon again, as Carla mentioned, and just choose the English or Spanish icon for the interpretation. So I'm just going to share my screen and let me see, and then perfect. So as Carla mentioned, I work with the StreetNet International. Sorry, I'm just going to go back again. So today I'm going to be focusing on the efforts first giving a little bit of background of who StreetNet is. Some of you are familiar with us and some are not. So I'm just going to give like an overarching overview of StreetNet and StreetNet work. And then after that, we cover a little bit of the link of street vending, informal economy, and tourism. So
First, I'd like to focus on why we are going to be discussing tourism and informal economy. Why is informal economy important? So for this, I'm going to refer to the macro level. Based on the International Labour Organization, the ILO, they estimated in 1998, these are numbers to 1998, and there are an estimated 2 billion workers, over 60% of the population, adult labor force population, are working in the informal economy. This is in general. In some areas of the world, like Asia and Africa, you can see the African numbers are 85.8%. In Asia, the proportions are in general 68.2%. In India, it's as high as 91%. In the Arab states, 68%. In the Americas, 48%. And again, this fluctuates up and down. And in Europe and Central Asia, is around 25.1%. Now, in regards to what is the contribution of the informal economy, the workers in the informal economy, the GDPs, and this is based on the International Monetary Fund, the GDP representation of this four is around 35%. In the low-income countries, it goes all the way to, like global north, 15% in the advanced economies, but it reaches up to 72.5% in some countries in Africa. So you can see how big the informal economy is, and in many occasions just escapes the calculations and even the planning of many of us. So now let's talk about StreetNet. Who is StreetNet? StreetNet International is a global alliance of street vendors. The way that they are allied to us, or to this organization, is via membership. They are organized in member-based organization, so associations of affiliates in any kind of association, union, cooperative. They are at this point around 600,000 members from 52 countries around the globe. StreetNet was launched in Durban, South Africa in November 2002. And the purpose of StreetNet is solidarity, exchange of information and ideas, as well the advocacy, global advocacy, regional advocacy. And in overall is to have a voice at the table on international solidarity with informal workers to give voice and visibility. Now, if we break what we do in the three kind of main objectives. So the capacity building is one of those ones where we sit down, we do training, we do negotiations skills. So we ramp up the knowledge and the capacity of the affiliates of street vendors. Via education, we invest in all this capacity building, increase organizational capacity, democratic practices, internal democracy, as I said, training and actions. And then the advocacy branch, where we not only train to strengthen the voice and the visibility, but as well to bring the demands of the street vendors and other informal traders to international forums, like ILO negotiations, UN negotiations, any kind of global advocacy, but as well global collaborations. Now, a little bit of like a visual. When I said 600,000 members, 56 organizations, 53 countries, this gives you more or less an idea of, with this map that you guys see here, in where around the globe where we are. And as I mentioned to you already, the goals of it are basically to defend and to promote the livelihood of informal workers, street vendors, to reduce the poverty, to address the challenges, to ask for recognition. And that's a big one, because many of these workers are not recognized as workers themselves, even though they have such a huge input in not only our economies, but as well the social fibers of our cities and countries. Now, how is StreetNet structured?
So StreetNet is structured in an international congress that it meets every 4 years, and this is all the organizations that I mentioned from these 53 countries, representative from those organizations meet every 4 years. They have this international congress. In that congress, they choose the international council. So a very democratic process. It's only organizations. Among them, they choose 15 members that they elect. And of these 15 members, this 50, the International Council meets annually. And then of those council, they choose their executive committee, and this committee meets quarterly. Part of the meeting is as well to talk about policies, is to vote again if those policies are the ones that are going to continue, or if we're going to include new ones. So we talk about the StreetNet Constitution, the Code of Conduct, founding policies and resolutions, and then we talk about new policies that need to be considered or policies that need to be revamped, social protection, future of work, climate change, social solidarity, economic, among others. The benefits of being a member is first this international solidarity. When something happened to one, it happened to all of us. And what we said always is nothing for us without us. So this solidarity is quite important. As well, they participate in international projects and campaign. They are part of these international negotiations, dialogue conversations. As well, we have the information sharing, knowledge exchanges. We promote that virtually or physically, where we bring one affiliate to another country or region in order to learn from each other. And then, of course, as I mentioned, the education, the capacity building, the advocacy, and we promote the organizing. We strengthen the democracy of the organizations. And if people or organizations want to be part of StreetNet, all we ask them is to contact us, and then we start the process. But the requirements are that minimum they have to have at least 500 StreetNet vendors affiliate on that organization, and then the process of being part of it starts. The rest of the presentation, actually no, before, there are 2 points that I wanted to mention, and then the rest of the slides will be about questions that you will have, Carla will have for us after. So I'm just going to quickly make a connection of street vending and Turismo. And so for these particular points, I'm going to focus on 3 studies plus 1 news about Singapore. So the 3 studies are studies about street vending and the link of Turismo from Ecuador, Colombia, and India. And the last one is about how food vending is so important in our cities and countries that, for example, in the last point here, you can see how Singapore was declared by UNESCO as part of our heritage. So in regards to the studies, I have put the links there, and this information is going to share with all of you. So the study of Ecuador is focused on some of the beaches on the country. And so this study tried to understand what was the link, how are they linked, how was the importance of street vending and Turismo. And so I'm just going to focus on the key findings and the recommendations. So the key findings of this study found that one of the most important characteristics and features of this is that there is a lot of street vending in the tourist service that is provided on the beaches in these 4 beaches in Ecuador. So it's a huge link, and they're very connected and intertwined with the formal economy. Then, however, even though they are so intertwined historically, they have been ignored by urban policies and beach management plans. And this is key because it's part of the advocacy that we hopefully will do together, that is asking for urban policies inclusion at the beginning of those evaluations. The main recommendations in relation to public space public policies to improve the working condition of these street vendors is to have clear rules
for payments, for permits, for the use of beaches and public space, the training and skill development, and access to microcredits to improve their businesses and to better their quality of life. The study on Colombia I'm going to focus only on the key findings. The recommendations mirror similarly the recommendations that were extracted from the study of Ecuador. So with the Colombia study, this study focused on a city in Colombia that's quite touristic, Cartagena de Indias. In this study, what it was found is that turismo, well, is a major employment option for informal workers. And that the economy of turismo is very big and large in cities that are quite touristic, like Cartagena de Indias. It was found that the three vendors play a key role in the turismo value chain between the main providers and the and the tourists themselves. So they are a huge link that in many occasions is being overlooked. Street vendors show a huge familiarity with the tourist industry and as well with the products that were required, and they knew where to position themselves geographically in the areas where the tourists themselves needed to be and needed a specific either items or services. So they were ready there for when they needed and to fulfill the need of the product or the one on that service. They organize themselves physically on and strategically on areas of the city, and they have this kind of agreements of where to be and who could be in specific areas to be very accessible to the tourists. Most of the vendors have very high quality of education, some of them university education, high school education, and as well elementary education, but the education in general was quite high. Some of them are being trained with tourist education. They had language skills to be able to communicate with all the tourists that come from everywhere, and they had a huge marketing potential as well in regards to their knowledge. So I just wanted to show here how these workers are very quick on their feet. Once the COVID hit, they had to look for substitute work, and as well what happened after the lockdown. So you can see that it was a quick right away movement of these workers into other areas, food selling, working on biosafety products and so on, and then what happened after. So I will come back to this once we come back with questions. And the last one that I wanted to touch on is on the India. So in India, it's the same story. They are as well everywhere in the country in areas where they needed to be. One particular point I want to mention here is that India has an street vendor law that is a national law that was passed to protect them. It's supposed to have been implemented since it started 2014. Up to now, they're still trying to implement it. So the vendors still are facing the same issues that before. They have punitive measures, confiscations, evictions. And so what they're asking in regards to my recommendations to be included in negotiations when public spaces are being zoned and to invest in capacity building. So the recommendations always mirror the same thing. Public spaces should be regulated as well for them. All right, so I'm going to stop there and I'm going to pass the mic to Carla. And thank you so much, Carla. And I'm sorry for extending me a bit. No, Pilar, muchas gracias. Era muy interesante todo lo que nos estabas contando y seguro que después podemos recuperarlo y seguro que hay un montón de preguntas para ti más tarde. Le doy el paso a Lamin Sar. Lamin es cofundador del Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes. Es también cofundador de la marca Top Manta, que luego ya nos contará de qué significa todo esto. Después también es portavoz de la campaña ILP Regularización Ya. Y él es de Senegal, pero llegó a Barcelona en 2006. Así que nada, con muchas ganas de escucharle y conocer todos los proyectos en los que está envuelto. Lamin, cuando quieras, gracias. Hola, buenas.
todos y todas, y sería muy difícil de explicar todo lo que hace el trabajo del sindicato en 8 minutos. Bueno, pero vamos a intentar resumirlo un poco. Bueno, los veneros hablantes primero la mayoría son africanos, en general senegales, de Bangladesh, de Pakistán. Bueno, cuando llegan aquí muchísimas personas que no tienen los papeles cuando cruzas la frontera, que sea por el mar, por las bahías o por un visado, cuando llegas aquí, cuando te acaba tu estancia se caduca tu visado y va a ser una persona considerada como ilegal. Y si cruzas las bahías o, o el mar, también te considera como un delincuente. Así que todas las personas que han pasado por la frontera van a terminar en un CIE. Y después de salir en un CIE, no tendrá la oportunidad de poder trabajar, de poder hacer ninguna actividad aquí en España. De este modo que muchas personas que han llegado aquí pensando que desde su país de origen, cuando llegan aquí pueden trabajar directamente y llegan aquí que no pueden. En todos los sectores que vais para pedir o para preguntar un trabajo, lo que te piden primero es un documento. Si tienes documento de España, si no tienes documento de España, puedes trabajar. Así que la alternativa que tenemos nosotros aquí es los trabajos informal, que sea trabajar en el campo, que es, te mantienen los agricultores como la mano barata o trabajar como chatra con las personas que llevan el carro buscando hierros, estos materiales tirados en la calle para intentar venderlo y ganar un poco. Y la otra alternativa que es más complicada, más difícil y más arriesgada, que es la venta ambulante, que hay muchísimos riesgos porque vendiendo en la calle, solo poner un puesto en la calle está completamente prohibida aquí, según las leyes. Y además nosotros vendemos productos como en general, productos como de marca de Louis Vuitton o Prada, o también vendemos productos que no tienen ninguna marca, pero todo eso está totalmente prohibida. Por eso que cuando estuvimos tiempo en esta oscuridad, ¿no? Porque es una oscuridad estar aquí y no te reconoce ninguna institución, porque cuando estás aquí y no tienes los papeles, es si como fuera que no existe, porque estamos totalmente excluidos de todos los sistemas, el sistema social, el sistema laboral y el sistema sanitario. Entonces, lo que tienes que hacer es sobrevivir, buscarse la vida como pueda. Así que nosotros lo que hacemos es comprar mercancías aquí y revenderlo aquí. Pero encontramos muchísimas dificultades en eso, porque hay una persecución policial muy brutal, desproporcionada, porque aquí te persiguen hasta las vías del metro, te pegan, aquí te rompen los brazos, los pies, te llevan en el calabozo, te pongan multan, te encarcelan. Todos esos son los riesgos que puede encontrar cuando una persona está viniendo aquí en la calle, y que no hay otra alternativa, porque no significa que las personas que están viniendo en la calle no son personas que no tienen oficio, no significa eso, no significa que son personas que no tienen conocimiento o no tienen una experiencia laboral, no, están viniendo en la calle porque hay unas leyes, unas trabas administrativas que llamamos el racismo institucional, el racismo social, el racismo institucional que significa la ley de extranjería, que es una ley que impide a muchísimas personas a trabajar legalmente, libremente, a poder alquilar una casa, a poder abrir una cuenta bancaria. Y todo eso es
causa de la ley de extranjera, porque una persona que llega aquí no puede hacer todo eso. Y también el racismo social, que es que una persona, aunque puede tener los papeles, puede tener dificultad de encontrar el trabajo, porque no significa que tenga el conocimiento, la experiencia y que haces tu currículum vitae y que puede presentarlo en una oficina para abrir trabajo. Muchas veces puede tener toda esa experiencia, toda esa sabiduría, pero cuando pide un trabajo, bueno, estás última en la cola. Por eso que dificulta a muchísimas personas que ya tienen los papeles, quieren dejar de ser vendedor ambulante o quieren dejar los campos, pero no pueden porque hay esta discriminación, este racismo social. Entre los dos, el racismo institucional y el racismo social, la única alternativa más viable que hay es la venta ambulante, trabajar en el campo o trabajar de yatra. Pero eso que vimos la necesidad en 2015 de organizarnos y de luchar por los derechos para esas personas. Porque aquí cuando llegas aquí y durante 3 años no puede hacer ningún tipo de regularización por contrato de trabajo. Tiene que estar aquí 3 años y después tiene que tener un contrato de 1 año de 40 horas a la semana para que pueda regularizar su situación. Y antes, todas esas dificultades, las persecuciones policiales que recibimos, la discriminación que recibimos por parte de muchísimos medios de comunicaciones y muchísimas partidas fascistas que están ganando sus votos por fomentar el discurso de odio. Nosotros hemos decidido en 2015, debido a una incidencia que pasó con un compañero que murió debido a una persecución policial en Salou, hemos decidido organizarnos y luchar por nuestros derechos. Y desde que hemos formado esta organización, fuimos en todos los lugares, en todos los ¿cómo se llama? Los fiestas, cocinando en las fiestas, nos invitan en todas las partes, en las fiestas activistas, y fuimos en las universidades, en los colegios, a hacer charla, a visibilizar, a demostrar todas las dificultades que estamos encontrando y qué es la causa para la que nosotros estamos viviendo en la calle, porque hay muchísimas personas que cuando ven una persona en la calle sujetando una cuerda, vendiendo bolsas o gafas, piensan que esa persona está aquí porque no tiene ninguna sabiduría, no tiene ningún estudio. Entonces, hay muchísimas personas que están en la calle, son mecánicos o son carpinteros o tienen estudios elevados, pero eso no se nota. Por eso que cuando hemos empezado eso, hemos podido cambiar muchísimos prejuicios, porque muchas personas lo que pensaban era eso, y gracias por una lucha contundente que hemos hecho durante esos años, llegando a 2017, hemos decidido de tener otra herramienta de lucha, porque sabíamos que solo no podemos seguir con ese discurso de visibilizar y de hablar las dificultades que tenemos, pero también buscar una oportunidad de poder salir de este bucle que nos meten esta ley de extranjería y las trabas administrativas. Por eso que en 2017, como hemos llegado, hemos decidido sacar una marca Top Manta. Y gracias a toda la lucha que hemos hecho, que todo el recorrido muy contundente de luchas intensivo que hemos hecho durante esos 2 años, eso nos ha permitido de que la marca tuvo una fama muy grande desde el minuto cero, porque es un símbolo, un símbolo de lucha, un símbolo de creación, porque personas que no pueden decir que han empezado de cero, pero han empezado bajo cero, porque son personas que no tienen el derecho de trabajar, no tienen el derecho de hacer nada, se organizaron, pueden formar su asociación,
pueden trabajar hasta poder contratar a personas es un reto muy grande y que es lo que hemos hecho. Y ahora mismo hemos pasado de asociación a cooperativa, porque ahora mismo tenemos una cooperativa que ya está puede regularizar a personas que no tienen papel, porque las personas cuando llegan, ponen aquí, pasan aquí 3 años, necesitan un contrato de 1 año, que es muy difícil conseguir, y que gracias a la cooperativa podemos dar este contrato de 1 año a personas para que arreglen su situación. También podemos contratar a personas que tienen la dificultad de entrar, tienen los papeles, pero tienen la dificultad de entrar en el mercado laboral, porque hay racismo social que acabo de decir. Y también estamos participando vivamente en la lucha sindical, que es la lucha para la regularización de las personas, la lucha para el antirracismo, que es el trabajo para consolidar, para trabajar entre colectivas y para luchar por todas las dificultades que puede encontrar un inmigrante cuando llega aquí, un inmigrante, los refugiados y todas las personas que no son originarios de España. En breve, es lo que estamos haciendo. En las preguntas podemos ampliar todo eso. Gracias. Sí. Gracias a ti, Lamin, y gracias por mostrarnos cómo desde la lucha organizada habéis podido ponerle frente a este contexto español tan complicado que nos presentabas, además de crear una marca exitosa como la que es Top Manta. Si quieres, puedes pasar el link por el chat de vuestra página web y también de la marca para que la gente que nos está escuchando lo conozcan. Y ahora terminamos con Bienvenido Cuevas, que, bueno, viajamos de Barcelona a República Dominicana ahora y le damos paso a Bienvenido, que es el secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores de Hoteles, Restaurantes y Alimentación. Es expresidente de la Confederación de Trabajadores Unitaria y es asesor en Seguridad Social de la Confederación Nacional de Unidad Sindical. Así que Bienvenido nos va a explicar una experiencia bastante distinta a la de Lamin, pero que seguro que nos aporta muchísimo en este contexto tan complejo de lo que llamamos economía informal, ¿no? Así que Bienvenido, cuando quieras tu turno. Bueno, agradecer a los organizadores de este evento por abordar un tema tan importante como el elemento del turismo y su impacto en los países donde se desarrolla o donde es parte importante en cuanto a la generación de empleo y en lo relativo también al derecho a la organización, al derecho a que se les respete la dignidad de cada uno de los ciudadanos. Bueno, yo voy con algunas cuestiones muy puntuales. Yo mandé una guía sobre el abordaje que me pidieron que hiciera. Primeramente, que el sector turismo en República Dominicana tiene un fuerte impacto en la generación de divisas. Por ejemplo, el 25% que ingresan a la economía dominicana, según el Banco Central de la República Dominicana, de los 29.221 millones que ha tenido como ingreso, 7.560.000 ha ido al Banco Central. Según el ministro de Turismo, el sector, eso fue un informe hasta el 2018, ha generado más de 45.000 millones en los últimos 7 años, y en igual periodo el país recibió cerca de 48 millones de visitantes por la vía aérea y marítima. De igual manera, en cuanto al empleo, tiene también bastante importancia. Conforme a los datos de la encuesta nacional continua de fuerza del trabajo, la actividad de hoteles, bares y restaurantes representó aproximadamente un 7.4% de la población ocupada en el 2019. Es decir, más de 340.000 empleos de trabajo directo e indirecto, para un incremento de 64.000 ocupados netos entre 2014 y 2019.
Hay que entrar ya en el elemento del impacto que tuvo y que tiene todavía el COVID-19. Como consecuencia de los efectos de la pandemia a principios del año 2020, la República Dominicana tuvo un fuerte impacto que afectó la economía nacional, así como las condiciones sociales y económicas de la población trabajadora, no solamente en el sector formal, sino también en el sector informal. Esto podemos resaltar caracterizada por la pérdida de empleo, profunda de protección social a los afiliados del Sistema Dominicano de Seguridad Social, incremento y empobrecimiento del sector informal de la economía y drástica reducción de los ingresos a los trabajadores y trabajadoras, acompañado también por un eficiente incremento de la inflación. Un dato muy concreto es que en el caso del sector formal, en el marco de la pandemia, hubo cerca de 300.000 cancelados y 500.000 trabajadores y trabajadoras que fueron suspendidos. De los 300.000 cancelados, se proyectó que el 30% perderían su empleo de forma definitiva. Como consecuencia, inclusive del cierre de empresas, fundamentalmente afectó mucho a la pequeña y a la mediana empresa. En lo que se refiere al sector informal de la economía, que representó en su momento el 56% de la población ocupada, ya en el marco de la pandemia, el mismo punto apunta a representar alrededor de un 60%. Precisamente, muchos de los trabajadores de este sector, a pesar de que ha crecido, ha aumentado paralelamente lo que serían la política de protección social, como es que pertenezcan no solamente al Sistema Dominicano de Seguridad Social, sino que también sea beneficiario de los programas y políticas monetarias que aplicó el gobierno en su momento, cosa esta que no tuvo ningún tipo de beneficio los trabajadores del sector informal de la economía. La alta incidencia de la informalidad es un rasgo importante del mercado laboral dominicano. Por tanto, consideramos bastante probable que el impacto de la crisis no se refleje únicamente en el incremento del desempleo y la informalidad, sino también en los ingresos laborales. A pesar del desarrollo del sector turismo y su impacto en la generación de empleo, así como de divisas, los salarios de los trabajadores y trabajadoras en ese mismo periodo han sido insuficientes en cuanto a la capacidad de compra de bienes y servicios de los mismos. Los bajos salarios y deficientes condiciones de trabajo ha traído como consecuencia en la actualidad que el 5% de los trabajadores y trabajadoras que fueron suspendidos en su puesto de trabajo en el marco de la crisis de salud por el COVID-19 no volvieron a su puesto de trabajo. Esta situación, evidentemente, genera deficiencia y baja calidad de los servicios que deben de recibir la población turista que nos visitan. Y hay que resaltar que la mayoría de esos trabajadores y trabajadoras que no volvieron precisamente eran de lo que tenían mayor alta capacidad técnica. Por eso ha tenido un impacto muy duro el que esos trabajadores al no volver ha generado deficiencia y baja calidad en los servicios en algunos centros turísticos. Evidentemente esto va a impactar en un crecimiento en el sector informal de la economía en el país, pues una gran parte de los trabajadores y trabajadoras de este sector no perciben en la actualidad mayores ingresos salariales ni condiciones de trabajo adecuadas que les motive a regresar a su puesto de trabajo. De igual modo, esto traerá como consecuencia un fuerte impacto en el acceso a la política y programas de protección social. Estamos hablando de acceso a la seguridad social, a los beneficios de subsidios laborales, así como de protección a la maternidad, de igual manera como el sistema de protección de pensiones, que también muchos de esos trabajadores van a dejar de recibirlo. La política de incentivo económico y fiscal implementado por el actual gobierno en el sector, acompañado de la política de prevención sanitaria de la pandemia, a través de un amplio programa de vacunación masiva, a la fecha se ha estado evidenciando una reducción sustancial de la tasa de positividad del virus. E inclusive ya las autoridades de salud aquí en República Dominicana, algunos centros específicos para la atención del COVID realmente ya lo están orientando hacia otro tipo de patología.
Retos sin conclusiones. Uno de los retos que tenemos que enfrentar como movimiento sindical es la de organizar sindicalmente este sector de la economía informal, dado que esta situación de la pandemia ha conllevado a un fuerte incremento del mismo. Igualmente, en el caso de nuestra organización, hemos priorizado unas 10 provincias estratégicas donde no solamente se está desarrollando el turismo actualmente, sino nuevos centros de desarrollo turístico que se están dando, por ejemplo, en la región sur, Pedernales, zona esta que hace conexión con la frontera de Haití. Como les dije, ¿por qué hemos desarrollado eso? Hemos priorizado lo de las 10 provincias estratégicas a los fines de ir contactando con tiempo con los trabajadores, con los futuros trabajadores y trabajadoras formales, para que a través de nuestras organizaciones de carácter provincial e inclusive municipal alguna, captarlo, organizarlo y capacitarlo, tanto a través de los programas técnicos de formación técnica profesional, así como también de la importancia de formación sindical a cargo de nuestra organización. En el sector formal se está promoviendo a través de la firma de convenios, donde hemos acordado, de convenio colectivo, donde hemos acordado en caso de catástrofe, fenómeno natural o pandemia, entre otros, la empresa se compromete, reitero, a través de dicho convenio, a mantener el pago de la plantilla permanente a un determinado número de trabajadores y trabajadoras, así como también a la directiva del sindicato, sin importar las condiciones de empresa. Y esto es muy importante, porque hay realidades políticas y sociales que conlleva al diseño y elaboración de una nueva política de organización. ¿De qué manera nosotros protegemos a los trabajadores y no salen en el marco de la crisis y de la pandemia que se presentan? Es acordando con la empresa un número de trabajadores y trabajadoras que se quedarán en la empresa, asumiendo ella el pago de sus salarios, sin importar, reitero, las condiciones que tenga la empresa. El otro elemento en la estrategia del qué hacer es que hemos visto como muy importante la promoción de la formación técnica profesional para poder readecuar la formación y actualización a través de la instancia, y de eso le tenemos una importancia en nuestro país, que ese organismo, que es el Instituto de Formación Técnico Profesional, es un organismo tripartito. Entonces nos permite, como representante de los trabajadores allí, representantes o los dirigentes que representan a los trabajadores, hacer parte del diseño, planteamiento y ejecución de esa política de capacitación, y no solamente de capacitación, sino de readecuación de técnicas y habilidades que es importante que lo desarrolle. Bueno, como reitero, esta formación y reeducación profesional conllevará a que los mismos, o sea, los trabajadores y las trabajadoras, estén en condiciones de demandar de salarios justos, adecuados, trabajo de calidad, así como de condiciones de trabajo y protección social suficiente en el marco del trabajo decente que promueve la Organización Internacional del Trabajo, OIT. De igual manera, demandar el desarrollo e implementación de políticas de protección social a los trabajadores y trabajadoras más vulnerables, específicamente jóvenes, mujeres trabajadoras, personas de la tercera edad, trabajadores informales y también a los trabajadores migrantes. Y hacemos énfasis en los trabajadores informales y a los trabajadores migrantes, y es que una gran carga en la parte de trabajo en el sector turístico está recayendo sobre trabajadores migrantes. Sin embargo, uno de los retos que vemos, que a ese trabajador no se le da la misma protección que se le da a un trabajador formal. O sea, hay empresas que han asumido el riesgo de contratar trabajadores migrantes, viendo no solamente su manejo técnico, porque además hay que explicar que hay muchos trabajadores migrantes que tienen excelentes habilidades para insertarse en el mercado de trabajo, fundamentalmente en el sector turismo, pero que muchas veces esto viene acompañado a no quererle pagar los salarios justos que deben recibir esos trabajadores en ese sentido. Muchas gracias por permitirnos desarrollar
esta exposición. Gracias, bienvenido. Gracias a ti por participar hoy aquí. Y cómo nos has dado una perspectiva completamente distinta de cómo a veces trabajadores del sector formal tienen que recurrir también al sector informal por las condiciones precarias de trabajo que nos explicabas, y cómo también desde el sector formal, en el caso de República Dominicana, se estaba recurriendo a esta mano de obra migrante generando unas condiciones de empleo tan precarias como nos contabas. Así que muchas gracias por tu testimonio. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de hoy, que bueno, como siempre nos hemos alargado porque uno empieza a explicar de lo que trabaja y lo que hace, y con la pasión se nos va el tiempo. Entonces ahora sí que os voy a pedir, por favor, 5 minutos a cada uno. Y la primera... ¿Qué, perdona? Bienvenido. Sí, no. Estoy oyendo. ¿Me escucha? Sí. Decía que ahora lo que vamos a hacer será pasar a la segunda parte, que eran estas preguntas que os queríamos plantear, que tú, bueno, ya nos has ido respondiendo, pero si quieres puedes desarrollar más. Primero le daré paso a Pilar, después volvemos con Lamin y terminas tú, bienvenido. Y la primera pregunta que os queríamos hacer era respecto a cómo os afectó la pandemia y cómo estabais viviendo también la reactivación del sector turístico. Si estáis percibiendo nuevas dinámicas de informalidad, es decir, pues como decía ahora, bienvenido, trabajadores que antes participaban en la economía formal, ahora sí su trabajo ha pasado la informalidad, y bueno, conocer un poco esto, cómo os había afectado la pandemia y esta relación con el sector turístico, y luego hablamos de los retos para organizaros y las demandas. Pero primero está más del contexto COVID y de reactivación del sector, y nada, 5 minutos máximo por ponente, y así luego le podemos dar la palabra a los oyentes de hoy si tienen alguna duda. Pilar, si empiezas tú. Gracias querida Carla. Para contestar esta pregunta de cómo vemos, cómo ha afectado, el COVID, el sector del turismo, voy a volver a compartir la presentación que había hecho antes. ¿Dónde está? Espérate un segundito. Estoy buscándola por aquí. Docs. Ok. No la encuentro. Bueno, les había mostrado los estudios, por ejemplo, de los estudios que hemos hecho alusión hoy. Son estudios que no ha hecho Strenet, son estudios que han hecho otras organizaciones. Están compartidos en esta presentación. Les hago, tienen el link para que hagan acceso y por favor pueden leer en más detalle. En cuanto a cómo ha sido afectada el sector no solamente de los trabajadores que estaban trabajando en turismo, pero en general. El trabajador informal fue golpeado increíblemente duro porque es un trabajador que no posee ningún, I'm sorry, I think I have to do this presentation in English. It does not have a social net. For the majority of workers that had a formal employment, if we had to stop working, we will have some kind of social security, some benefits. Informal workers had to stop school, stop working, and it was no way to earn a living. So in the study of Cartagena, as I was mentioning, many of these workers resorted to right away do something else, such as selling food, working as taxi drivers. Some of them started doing like the mask, started working making masks or gels. But in many occasions, these workers became actually agents of health for cities. Like they went to actually continue selling their produce, but they advertised how, and they were the first promoters on using social distance, demarcations on the street vending stalls. They had as well the plastic barriers. So they became, and in some cities in USA, for example, in Washington,
some of the cities use them as those first agents to promote how people should behave. Yet, once all this happened, these workers found themselves with no protection. As Bienvenido was saying, the studies of Cartagena show how some of those workers left the work of turismo, found this alternative way of making a living, and then only 80% of those ones came back. 20% found that it was better to stay somewhere else. Now, how an organization like Estrinet supported workers of this kind? One of the first things that Estrinet did was, in solidarity with other networks of workers, waste pickers, home-based workers, domestic workers that were facing the same situation, was to use the collective voice to ask organizations like the ILO, IMF, World Bank, to then start lobbying our governments for social packages, for support on either having groceries or having a salary for during those months. And in the case of the organization, our organization, the affiliates that were part of the organization receive a payment in order to support the workers. So these are the benefits of being part of being organized, is that you can support your members with the crowdfunding, with the support with our own funds, and as well donors of organizations like Estrinet were ready there to say, what can we do for your affiliates? So we were able to pass down that money to the workers in this way, to produce and do something with this money. And some of them did what Lamin was saying, organize themselves as cooperatives in order to somehow provide for their livelihoods. So I'm going to pass the mic again, Carla, to you for the next question and for the next participant. Thank you very much. Gracias Pilar. Y bueno, me quedo con eso que decías, ¿no? Del valor de formar parte de esta red internacional, de cómo apoyar a vuestros miembros y una vez más lo que ya vais repitiendo todos, y que es la importancia de organizarse, que es un poco el mensaje de hoy. Entonces, para Lamin, si él quiere sumar algo a cómo el COVID os afectó a vosotros directamente o cómo también los efectos del COVID en el sector turístico los pudisteis notar de alguna forma. Tienes el micro apagado, Lamin. Ahora. Sí, aquí, bueno, como lo he dicho, era muy duro porque las personas que no tienen papeles no son personas que pueden ahorrar o que pueden tener una cuenta bancaria o pueden acceder a las ayudas sociales. En ese momento, porque la persona que trabaja de día a día, si no trabaja de día a día no gana nada. Vas en la calle vendiendo, ganas, si no vas no ganas nada. En el campo es igual. En el campo no trabaja por contrato, trabaja por día a día. Si vas a trabajar en el campo, te pagan por día, aunque es es un pago muy baja, porque cuando no tienes papeles, no tienes los derechos, no te pagan bien. Todo eso suma lo que llevó la dureza de este COVID. Pero nosotros lo que habíamos hecho durante ese momento, llegó el momento que esas personas no tienen ni para comer, habíamos implementado un banco de alimentos. Hemos hecho una campaña muy grande de banco de alimentos y en ese momento podíamos apoyar a más de 400,000 familias en Barcelona y alrededor de Barcelona también. Y en ese momento mismo también los vendedores ambulantes, que las personas pensaban que no tienen oficio o no saben hacer nada, y se han colaborado muchísimo, porque son ellos que en ese momento que los gobiernos no podían ofrecer los materiales sanitarios que necesitaban sus hospitales, como las mascarillas, las batas para médicos,
los gorras de médicos que no, en ese momento no, el gobierno no tenía la fuerza. Son los vendedores ambulantes que están aquí detrás de mí cosiendo, que se ofrecerían. Hemos vaciado nuestra tienda de ropa y lo hemos convertido en un taller de costura, y también hemos abierto otro local. Más de cerca de 45 personas trabajaban de las 10 hasta las 6 cada día cosiendo batas, mascarillas, y de manera voluntaria, sin venderlo. Todo lo que hacíamos lo ofrecíamos a los hospitales, a las residencias y a los particulares que no tenían dinero para comprar la mascarilla. Así que hemos sobrevivido así en la pandemia, durante la pandemia, porque sin eso sería muy mal, porque bueno, las personas que trabajaban pueden entrar en el ERTE y cobrar algo el fin de mes. Hay personas que pueden cobrar el ingreso mínimo vital, pero las personas que no tienen papel no tienen acceso a ninguno de estos apoyos sociales. Por eso que habíamos implementado nosotros ese sistema de banco de alimentos, que nos han ayudado muchísimo. Bien, Lamin, muchas gracias. Ahora no sé si, bienvenido a esta pregunta, ¿quieres añadirle algo? Porque antes sí que nos contabas cómo había afectado, pero no sé si tienes algo más que comentar. Lo que podemos considerar con relación al empleo, específicamente en el sector turismo, se había hablado de que el sector turístico representaba en 2019 340.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Bueno, los datos que luego se nos informó que específicamente con relación al sector turismo se perdieron en el marco de la pandemia 250.000 empleos. O sea que desde el punto de vista del impacto en el empleo fue, si se quiere, catastrófico. Y muchos de esos desempleos no eran problemas internos del país, sino eso era como consecuencia de que a nivel mundial se estaban aplicando políticas de prevención, no permitían viajar a las personas para evitar su infección a otro sector, así nos decían desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de salud. Y esto evidentemente trajo como consecuencia que llegamos a tener una gran cantidad de hoteles totalmente cerrados, e inclusive en empresas importantes donde tenían una plantilla de 2.800 trabajadores y trabajadoras, pues sencillamente quedaron trabajando 210, y era un personal que era para garantizar el mantenimiento, no era que estaban atendiendo a turistas ni nada de eso, no. Entonces, ese fue uno de los primeros elementos. Otro aspecto no solamente era el tema de desempleo, sino que también afectó mucho la inflación también a los trabajadores y trabajadoras, porque encima de que se estaba incrementando la inflación, por otro lado se iba perdiendo empleo. Y otro elemento también a resaltar, el gobierno en su política monetaria, de subsidio monetaria, dio un aporte del 75% de los salarios de los trabajadores durante un periodo, le garantizó. Pero ¿qué trajo eso? ¿Qué trajo eso al desnudo? Por ejemplo, de que como los salarios eran bajos, menos de alrededor de $180 en el sector turístico, cuando se le da el 75%, e inclusive sin tomar en consideración que anteriormente el trabajador tenía otro tipo de ingreso en el área de turismo, como propina, gratificación, evidentemente el sector hotelero, los trabajadores empezaron a observar de que la ayuda monetaria que se le daba era insuficiente. Eso también presionó y llevó a los trabajadores a no querer insertarse nuevamente al mercado de trabajo. Y evidentemente también, como no se estaba pagando el salario formal, por la política que tenía el gobierno de subsidio monetario, eso trajo como consecuencia que muchas empresas, al cerrar o plantear sus condiciones económicas, no siguieron pagando la seguridad social.
y eso trajo en su momento también fuerte de protección en la parte de salud, en la parte también de protección a las pensiones, porque el recibimiento de las pensiones va acompañada de contribuciones. Entonces, si no hay contribuciones, eso también ponía en riesgo esa importante protección social como es el tema de las pensiones. Muy bien, bienvenido. Muchas gracias. Pues con esto damos cerrada la segunda pregunta, y la otra pregunta que os queríamos proponer es, en el contexto de cada uno y Pilar en una visión más global internacional, ¿cuáles diríais que son los retos para organizaros y vuestras demandas? Así que si quieres empezar tú, Pilar, y seguimos con la rueda que ya vamos haciendo. Y luego, solo para los que nos están oyendo, si después de esta rueda de preguntas ya os daremos paso por si les queréis hacer alguna pregunta a los ponentes, y pensando las preguntas, que tendremos unos 10 minutitos. Gracias. Gracias, querida Carla. Para contestar tu pregunta, voy a compartir mi pantalla. En cuanto a... En cuanto a slideshow. All right. You were asking what are the challenges to organize. I would like, and what will be probably the next steps, right? So in regards to the challenges, I think Lamin covered very nicely a lot of the challenges to organize. And he as well covered very nicely how you can overcome those challenges. I would like to focus on what will be the next step in order to look forward, and how can we look for a future that can accomplish what we are asking for the informal workers working not only in the tourism industry, but as well informal workers in general. And I'm going to, again, focus a lot on many of the aspects that Lamin touched, because as a worker himself, he is talking with real examples, all the different stages and steps that they have to overcome in order to build the cooperative that has been so successful. So in regards to what we want to look into the future, at the local level, the mobilizing and the organizing of informal economy workers is very important. And the example that Lamin is showing is really important, it's really big. It could not be bigger, because not only as informal workers, but as migrant workers, they have bigger challenges. The lack of recognition as workers, but the lack of recognition as citizens. They're being visible, they participate in public discussions, they're being asked for a seat at the table, and they ask for recognition of their economic and their social input into the cities. They forge economic ties, and they doing the social solidarity economy that Lamin is showing is an important step. At the regional level, the mobilizing at regional level, organizations like Estrinet allow this kind of regional representation in order to engage regional with organizations with trade deals like the Mercosur, or in Latin America, or with other trade organizations or trading bodies. And at the global level is to ask for and advocate for the recognition and the voice, they ask for recognition as workers, prioritize gender sensitivity assessment, and do liaisons with international donors and like-minded organizations. So that is where I will stop here, and I will pass the mic again to you, Carla, and thank you very much. Gracias, Pilar. Lamin, tu turno. Bueno, aquí creo que la mejor manera de superar todas estas trabas es la organización. Sin la organización casi no puede llegar, porque
con la cooperativa y la asociación, las dos estructuras que tenemos ahora, podemos ir regularizando a gente y contratando a gente que tiene dificultades de entrar en el sector. Y también la lucha sindical también, porque nosotros tenemos dos herramientas, dos líneas de lucha, que es la lucha sindical y la lucha creativa. La lucha creativa con la cooperativa podemos contratar y regularizar, y con la lucha sindical podemos hacer manifestaciones, podemos presionar a las administraciones para que sientan con nosotros y para que hagan también regularización. Y ahora mismo, en este año, estamos con la ILP, que es el seguimiento de una PNL, un proyecto no de ley que habíamos impulsado durante la pandemia, el confinamiento, y se debatió en el Congreso y se lo tumbaron por los partidos fascistas. Pero no hemos dejado los brazos, hemos seguido otra vez. Ahora mismo estamos con la ILP, que es otra herramienta del Congreso, que es una iniciativa legislativa popular, que nos piden el Congreso unos 500,000 firmas para hacer que se debate en el Congreso, para obligar el gobierno a regularizar a más de 500,000 personas que no tienen papeles. Ahora mismo llevamos más de 3 meses con la búsqueda de firmas en la calle, en las universidades, los colegios, las plazas públicas, y estamos en una campaña de sensibilización para que todo el mundo se suman, porque en realidad las personas que no tienen papel no pueden firmar, pero pueden trabajar y pueden participar el trabajo, y que también las personas que tienen ese privilegio de firmar se suman en el trabajo para que podamos llegar antes de septiembre, porque tenemos que tener los 500,000 firmas antes de septiembre, y tenemos que tener 600,000, porque normalmente cuando llevamos los 500,000 hay unos que no van a ser válidos. Por eso que necesitamos muchísimas personas que se involucran en muchísimas divisiones para que podamos llegar a eso, y que ojalá que llegamos a poder regularizar a todas las personas sin papeles que están viviendo en un territorio español. Ahora sí, Lamin, gracias. Bienvenido, tu turno. No sé si quieres añadir algo más, retos, demandas, algún comentario a lo que los compañeros compartían ahora. Bueno, sobre los retos y la demanda había delineado algunos puntos. Evidentemente, nosotros somos de opinión que hay que llevar la informalidad a la formalidad. A la formalidad permitiendo su organización, a la formalidad permitiendo que luche por mejores condiciones. Sabemos que hay espacios que no solamente son sindical ni patronal. Por ejemplo, en las comunidades, los ayuntamientos juegan un papel importante en la regulación de los centros. No sé si allá en España es un poco igual que acá en República Dominicana, donde una de las luchas que desarrollamos es que pongan lugares en condiciones adecuadas para poder concentrar a los trabajadores ahí. Inclusive, en este momento, la alcaldía nosotros decimos el Distrito Nacional, se comprometió con las organizaciones sindicales a remozar los lugares que tengan mejores condiciones, inclusive de trabajo, de esos trabajadores informales, que reitero, una gran parte también son inmigrantes. Esos son de los espacios de irle garantizando desde el punto de vista legal su estadía en los centros de trabajo. La parte, como yo te diga, es evidentemente tenemos luchas individuales con relación a promover la legalidad de los compañeros. Cuando decimos luchas individuales es que tenemos que ir con casos por casos, ¿no? O por una cantidad de que sean manejables en cuanto a cómo conseguir el estatus legal en la República Dominicana. Ahora bien, en la OIT hay un convenio, el convenio 19, que señala sobre la garantía de garantizarle la protección monetaria cuando un trabajador tenga un accidente, no importa que tenga condición de legalidad o no en el país. Y en función de ese convenio de la OIT,
Son muchos los sometimientos que hemos hecho a empresas que precisamente aprovechándose de la informalidad, aprovechándose inclusive de la ilegalidad de la persona en el país, han querido explotarlo, han querido dejarle de reconocer inclusive el salario que deben de vengar por el trabajo que realizan. Esos son aspectos que también lo hemos tomado. Yo te digo, las realidades sociales y económicas van también produciendo, van también promoviendo otras estrategias de lucha a favor de la organización, y no solamente a favor de la organización, sino a favor del respeto de la dignidad de los trabajadores y trabajadoras, no importando su condición de color ni su condición religiosa, pura y simplemente como al ser un trabajador tiene derecho a ser defendido por las organizaciones sindicales. Bienvenido, nos quedamos con esto último que nos has dicho, por supuesto. Han hecho algunas preguntas por el chat que las voy a leer yo ahora. Más de una. La primera está en inglés, así que os la traduzco, que era: ¿qué rol veis que los negocios turísticos o las autoridades turísticas tendrían que tener para reducir los estereotipos y los prejuicios racistas contra los vendedores ambulantes? Y luego Emma a Lamin le preguntaba que con la cooperativa Top Manta cuántos empleos se habían generado y los canales de comercialización. Y luego Ernest, bienvenido, te planteaba la pregunta de con la reactivación turística actual, los cambios en los modelos de gestión laboral en los hoteles. Entonces, si queréis, por alusiones, si Pilar quiere responder esta pregunta de Angie y luego ya Lamin responde la que le ponía Emma y bienvenido la de Ernest, y volvemos con la última rueda y ya cerramos. Gracias, querida Carla. Thank you very much, Carla. So in regards to what is the role of the turismos, businesses, and authorities, the role for the authorities is a role that is not only the authorities' role, but it's a role that once organizations of street vendors are organized, they can request a seat at the table to do negotiations in regards to what, as Bienvenido mentioned, many occasions, the way that cities manage vendors is by either removing eviction and confiscation. So the punitive measures are usually across the globe what we see in response to let's clean the beaches, let's clean the touristic areas, the center cores of countries and cities, and this is the way that they manage it. Punitive measures. So in regards to how can it be managed better is to include informal workers at the tables when plans of or urban planning, when cities are like Delhi is going on a master plan that is going to last 20 years. This is the moment where these workers need to be included and need to ask for the seat at the table. And I'm going to as well mention some of the comments of Bienvenido brought some of the recommendations from the ILO. So recommendations, for example, the R204, recommendation 204, talks about the formalization of the informal economy. When we talk about formalization, is basically to treat these workers as a worker. But if formalization is only done in a punitive way, where it is about giving them a space far away from the tourists, and as well to only try to collect from them taxes, is a formalization that is not going to be accomplished the objective. The formalization should be, as Bienvenido mentioned, to have a place close to where the tourists are, so the livelihood is not impacted. And the only way that that's going to happen is if workers are organized and they can speak with one voice at the table. So that is the role. It should be a bipartite or tripartite, if it's possible to bring other organizations at the table.
is to have that, and as well to have allies like the tourism industry supporting why they are so important, and they have such a key liaison with the providers and the tourists, the tourismos. They are the ones that carry the knowledge, historical knowledge of the industry in many occasions. So I will pass the mic to you with that. So again, it's working in collaboration, and as well use their voices and the organizing strength. Back to you, Carla. Sí, gracias, Pilar. Ahora, Lamin, si quieres contestar la pregunta que te hacía Emma sobre la cooperativa Top Manta, de cuántos empleos ha generado y los canales de comercialización. Bueno, la empresa Top Manta ahora tiene 2 tiendas y estamos aquí ahora mismo en el taller donde tenemos toda la plantilla de la costura y la serigrafía, y hay más de 30 personas que están trabajando ahora en el proyecto. Creo que los 17 tienen contrato con Top Manta y los 15 personas que están en proceso de regularización. Y bueno, así que estamos evolucionando poco a poco, ampliando, buscando hacer también otros proyectos, porque en este año también tenemos otros retos que tenemos, que es sacar una nueva colección también en este año. Y también tenemos otros proyectos que creo que en 3 meses y 4 meses esos proyectos podrían ser realidad y podrían servir para contratar a más personas, porque nuestros objetivos es siempre poder tener la capacidad de contratar personas y de regularizar a más personas. Es el objetivo principal de la cooperativa. Su objetivo no es ganar muchísimo dinero, pero el objetivo es de ampliar el proyecto, poder regularizar y contratar a personas. Gracias, Lamin. Y ahora le damos paso a Bienvenido con esta última pregunta de Ernest, que era que con la reactivación turística actual se habían visto cambios en los modelos de gestión laboral de los hoteles. Por ejemplo, si se habían incrementado los procesos de terciarización, externalización de las plantillas. Ernest se refiere a este tema. Bienvenido. Sí, precisamente uno de los retos que tenemos como movimiento sindical es saber cómo abordar el tema de la terciarización de la economía. En el marco de una empresa, tú te encuentras funcionando, o en el marco de un complejo turístico, tú te encuentras funcionando 8, 9 y 10 empresas diferentes. Por ejemplo, una que se encarga de seguridad, otra que se encarga del tema de la lavandería, otro que se encarga del tema de una parte de la cocina, ¿no? Y esto trae que a veces los que están dentro del hotel en sí, los que dirigen el sindicato, ahí nosotros hemos planteado muy claramente, esos pertenecen a la organización sindical, o sea, tienen derecho a la organización. Pero eso no significa que los demás que están en esas condiciones no empujemos a que también esos trabajadores que ingresan al complejo a través de subcontrataciones entren con los mismos derechos a la organización sindical, con los mismos derechos a recibir la bonificación anual, así como también de los beneficios que implica ser trabajador o trabajadora ya formalizado en el mercado de trabajo. O sea, esas son de las cosas que nos estamos encontrando, hemos ido planteando soluciones, pero aquí la palabra clave y la que hemos reflexionado, hay que organizar a los trabajadores, no importa dónde estén. Y el reto es que tenemos trabajadores informales, que una de sus características es que ya salen de la tradición de estar organizados en una empresa, en un sindicato, ya asumen cuestiones totalmente particulares, como han explicado en los estudios. Unos se han ido al transporte, otros se han ido a la elaboración de ¿cómo le llaman?
le llamamos, o sea, las habilidades para hacer cosas para venderle a los turistas. De igual manera, hay personas que desde su casa han hecho empresas familiares donde inclusive suplen a los hoteles y a ciertos restaurantes también en el marco del turismo. Eso nos dice que se va desarrollando una nueva estrategia de gestión donde el sector informal de la economía tiene su papel. También en el sector formal de la economía está el tema no solamente de protegerlo, sino organizarlo y darle la formación sindical necesaria, porque la lucha por unas mejores condiciones a los trabajadores y a las trabajadoras es de todo. Y en ese sentido, el sector informal de la economía es inclusive la perspectiva de crecimiento del movimiento sindical aquí en República Dominicana. Gracias, bienvenido. Pues ya nos estamos acercando al final, quedan solo 4 minutos para cerrar y nos gustaría terminar puntuales, pero antes de despedirme, no sé si Pilar, Lamino, bienvenido, queréis añadir una frase, 30 segundos, algo que os haya quedado en el tintero. Sí, Pilar. Gracias, querida Carla. Thank you very much. No, I wanted to thank you and Ernest and everybody here for putting together this and for including a sector like the workers that work in the informal economy as part of the conversation, to be included on this very important topic. And to close for us, just the phrase of that StreetNet uses, nothing for us without us, and which is the motto of StreetNet. As Bienvenido mentioned, and Lamin, negotiations of this type are going to be successful when the workers are at the table, considered as workers, formal and informal workers at the table. I think is what will make all this industry as successful as we can make it. So thank you very much for including us, and looking forward to the conversations. Thank you. Gracias, Pilar. Bien, pues si esto es todo, terminamos aquí. Como decía Angie por el chat, a ver, ahora. Nada, pueden visitar nuestra página web, allí es donde colgaremos los vídeos de este seminario y también del seminario anterior. Estarán en el canal de YouTube de Albasud, pero bueno, no nos pierdan la vista a Transforming Tourism Initiative, y muchas gracias a Pilar, bienvenido, y Lamin por compartir este mañana, mediodía, tarde con nosotros, y nada, nos seguimos viendo. Gracias por compartir. Vale, muchísimas gracias. Gracias a todos y todas. Thank you very much. Bye. Chao, Thank chao. you.